¿En algún horario especial? A la clase sobre divulgación científica. Les pido a todos que pongan, por favor, el mute en sus micrófonos y voy a compartir una presentación de PowerPoint que preparé para hoy. Vamos hasta arriba. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es un artículo de Luisa Mazzarani e Ildeu de Castro, dos brasileños, que escriben sobre cómo divulgar la ciencia. A mí me parece interesante este artículo por dos razones. Una es que es una manera de pues acercar a ustedes esta otra problemática de la filosofía de la ciencia. Parte muy importante del posgrado en filosofía de la ciencia pues está vinculado a su divulgación, y en la casita de las ciencias se dan muchas clases, vienen comunicólogos a hacer el posgrado. Entonces esa, que quede claro que es una parte de los intereses de la filosofía de la ciencia, y por eso lo vemos en este curso. Adicionalmente, creo yo que es útil leer esto porque vienen algunos desafíos para comunicar el conocimiento o la información, y ustedes como filósofos también pueden plantearse estas problemáticas, ya sea como docentes en algún momento o como divulgadores de la filosofía. Pues pueden enfrentarse a estos desafíos, ¿no? Entonces creo que es útil también para hacer la reflexión. Aquí los autores hablan de filosofía de la ciencia, pero también es válido pensar en la divulgación de la filosofía que todos nosotros podemos hacer. Entonces voy a comenzar hablando un poco de los autores, que como les decía son Luisa Mazzarani e Ildeu de Castro Moreira. Ese es el título del artículo: Divulgación de la ciencia, perspectivas históricas y dilemas permanentes. Es del 2004 y está publicado en la revista Quark. Bueno, esta es una foto que encontré de Luisa Mazzarani. Es directora del Museo de la Vida, por eso la puse allí como afuera del museo, en la entrada. Y no solamente es como directora del museo, sino que además allí adentro hay un centro de investigación biomédica. Eso pues es posible en muchos otros países, o sea que, no, como ustedes saben, la iniciativa privada no solamente tiene empresas, sino que dan presupuesto para investigación, y pues en muchos países hay museos con centros de investigación. Por ejemplo, otro museo muy bonito es el de la historia natural en el Reino Unido, en Londres, y o sea, como que está el edificio y en medio hay como un huevo, un cocoon, que son los cubículos de los investigadores, y que bueno, ahí como que se sigue generando ciencia de alguna manera al interior del museo. Luisa Mazzarani es maestra en ciencias de la información, lo cual también la hace pues una profesional de la divulgación. Y en cuanto a Ildeu de Castro, esta es la foto que encontré, y justamente tomé la foto de un artículo de internet en donde está hablando de cómo acercar a la cultura y a la ciencia. Está en portugués, entonces no le entendí todo, pero bueno, si alguien sabe portugués y le interesa, pues es muy fácil, tecleando el nombre en Google lo encontrará. Y él es físico y es presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estos son los dos autores, coautores del artículo de hoy. Y como veíamos, pues lo dividieron en dos partes. La primera parte es una como panorámica histórica de cómo ha sido la divulgación de la ciencia en diferentes siglos. Y la segunda parte, pues, es más un planteamiento de cómo debemos tomar al público y cuáles son, pues, los retos de la divulgación. Entonces voy a pasar a la parte de las perspectivas históricas. La tesis más importante de los autores en esta parte es que los procesos de producción de la ciencia y los factores socioeconómicos
definen los diferentes estilos de divulgación científica. Entonces, no solamente es qué teorías son las que son aceptadas en un momento dado y qué escogemos, sí, qué elegimos para compartir con el público, sino también el proceso de cómo se hace esa ciencia va a influir en cómo se divulgaba. Entonces, pues vamos a pasar a algunos datos de cómo ocurrían en las diferentes épocas la divulgación. Respecto al siglo XVII, pues nos comparten el caso de Galileo, que vivió de 1564 a 1642 y que se atrevió a escribir en latín por primera vez. Digo, perdónenme, todos escribían en latín, era una élite los que discutían y generaban el conocimiento y siempre lo hacían en latín. Y Galileo se atrevió a escribir en italiano, que era pues la lengua de su país y no solamente la que se hablaba en las iglesias y en las universidades. Así abandona la comunicación endógena, escolástica, y hace propaganda o difusión de la nueva ciencia. Hay un filósofo de la ciencia que se llama Paul Feyerabend, tal vez algunos de ustedes ya lo leyeron en otros cursos, y Paul Feyerabend es un gran fan de Galileo justamente porque una de las ideas que defiende Feyerabend es que el papel de los científicos muchas veces consiste en hacer propaganda de las teorías que quieren defender y que como la ciencia es una actividad social que consiste también no solamente como en demostrar en experimentos, sino también en convencer a una comunidad de que estamos en lo cierto, cuando tenemos algunos hallazgos científicos, pues entonces Galileo es el ejemplo perfecto, porque para derrocar el paradigma aristotélico, pues tuvo que hacer un montón de propaganda de que la Tierra se movía y de que un montón como de ideas anquilosadas, pues tenían que removerse. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de un gran divulgador que fue Galileo. Y paso al siguiente siglo, que es el siglo XVIII, en donde los autores comentan el caso de Newton y el de Humboldt. En el siglo XVIII se hacen demostraciones públicas de la ciencia. Por ejemplo, los experimentos de electricidad o los gabinetes de historia natural, pues consistían en mostrar estos resultados experimentales frente a la sociedad real de la ciencia. Y ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero por ejemplo en el caso de la electricidad yo también sabía que se hacían demostraciones públicas en el río Támesis para mostrar cómo se podía generar un rayo que atravesara el río de una orilla a la otra. Y bueno, eso pues formaba parte como de la vida pública. En la Revolución Francesa se promueven los valores que legitimen la ciencia y el público no especializado que atiende a las demostraciones públicas de ciencia adquiere el rol de testigo, que va a legitimar en cuanto a testigo visual de los resultados científicos. También en este siglo tenemos el proyecto de la enciclopedia, y en Asia y América Latina lo que se creaban eran algunas revistas, pero que tuvieron un impacto menor. Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a ver unas imágenes de esto, pero digamos que lo que caracterizó pues fueron estas demostraciones públicas del conocimiento científico. En el siglo XIX se crea la Royal Institution. Tenemos a personajes como Darwin y Faraday. Bueno, perdón, es que me salté el punto de Humboldt. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una exposición que estuvo aquí en San Ildefonso hace algunos años. Déjenme poner sus caritas para verlos por ahí. ¿Hay algunos de ustedes que haya tenido oportunidad de ver esta exposición? ¿No? Bueno, pues fue maravillosa. Eran los dibujos de Humboldt, que, digamos, al igual que Darwin, pues se dedicó a hacer exploraciones
y descripciones de las diferentes especies que iba encontrando. Y bueno, pues sí les recomiendo muchísimo que luego consulten como sus láminas y eso es muy, muy bonito de la historia de la ciencia. Y en el siglo XVIII pues también están estos viajes a explorar tierras nuevas o especies nuevas. En particular hay una imagen muy famosa para los filósofos de la ciencia que es un rinoceronte dibujado por Durero. Encontrarán después pues, que es el logotipo del posgrado y demás. Y esto se debe a que este dibujo fue hecho sin haber conocido a un rinoceronte, sino que a Durero le contaban cómo eran los rinocerontes y él pues hizo esa reconstrucción. Déjenme ver si lo encontramos por aquí porque creo que sería muy bueno compartirlo. El rinoceronte de Durero. Ahí está. Vamos a compartir. Este es el dibujo de Durero, que sin haber visto un rinoceronte, pues le decían que tenía como una carcasa. Aquí hay uno real, pero bueno, hay un montón de elementos que él pues agrega. ¿Y por qué es relevante esto para la filosofía de la ciencia? Pues porque siempre hay una distancia entre el modelo y la realidad. Nosotros elegimos cuáles son los elementos que vamos a representar en una teoría, o en este caso pues en un dibujo, y este es pues ahora el logotipo de nuestro posgrado. Bueno, muy bien, entonces me regreso al PowerPoint y continuamos con los diferentes estilos de divulgación. Entonces, bueno, estábamos llegando ya al siglo XIX, en donde tenemos a personajes como Darwin y Faraday. En este siglo XIX siguen las demostraciones públicas, se dan muchos libros y revistas y el estatus de la ciencia se fortalece. La ciencia empieza a ser una fuente de evaluación moral y política, como hemos visto, por ejemplo, en el discurso positivo de Auguste Comte, donde, bueno, la ciencia, entre su conocimiento comprobable y con un método, pues adquiere como un estatus superior, como ejemplo a seguir, incluso en ámbitos morales y políticos. Y se dan las famosas exposiciones universales de la ciencia y la revolución industrial. Respecto al siglo XX y XXI, por último, nuestros autores tocan el caso de Albert Einstein y de Marie Curie. Albert Einstein vivió en 1869 a 1955 y Marie Curie un poquito antes, 1867 a 1934. Y pues aquí lo que se genera es la imagen del científico como genio, ¿no? Lo de Albert Einstein es una cosa bien, un boom, que ha generado incluso como una perspectiva de la ciencia como algo que es muy complicado, que solamente los genios pueden hacer, que incluso es como un genio loco e incomprendido, ¿no? Y bueno, pues eso hay que desenmarañarlo porque en realidad pues la ciencia hoy en día, como todos los que están buscando la vacuna, pues la hacen un montón de personas como nosotros y se hace en comunidad, no se hace encerrado en una cabaña del bosque como Wittgenstein, ¿no? Que bueno, que se aislaba y demás. Aquí la ciencia no se hace así, no se hace en aislamiento, es un producto social y comunitario. Pero en parte la culpa pues es de esta imagen que se ha generado de Einstein y que bueno, lo que es relevante para la divulgación de la ciencia y que por eso lo comentan nuestros autores es que pues sí dedicó bastante tiempo a escribir para medios que no eran solamente especializados, o sea, además de generar pues la teoría de la relatividad y de ser
premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, que fue crucial para la mecánica cuántica, y tener estos conocimientos de altísimo nivel y de altísima complejidad, pues Einstein escribió mucho para comunicar ideas de la ciencia y de cómo había que hacer ciencia, y para hablar también de otros temas de los que no sabía tanto, como cómo hacer amigos. O sea, nos podemos encontrar en internet no sé cuántas frases, y como les dijo Albert Einstein, pues ya, ¿no? Ya son verdaderas por falacia de autoridad, pero seguramente las habrán encontrado por allí, porque pululan por las redes sociales. Bueno, respecto a la segunda mitad del siglo XX, lo que marca la divulgación de la ciencia, pues es la tecnociencia, el uso de satélites, armas y espectáculos en los museos, en donde se entiende que la divulgación de la ciencia tiene que ser interactiva. Entonces, bueno, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque en esta me quedé mucho tiempo, y voy a ilustrar algunos de los puntos de los que hemos venido hablando, y me gustaría comentar con ustedes el punto de los museos interactivos, a ver si tienen algún ejemplo que quieran compartir. Ahora, digamos, esto que estaba en la diapositiva pasada es todo lo que nos decían los autores en el artículo, y ahora les voy a compartir unos comentarios míos, digamos. Este primer comentario. Hola. Oigan, lo siento mucho, me ha estado pasando esto la última semana, pero ya estoy pues tratando de arreglar la cuestión del internet para que no se interrumpan las videoconferencias. Lo bueno es que ahora ya no uso el pizarrón, sino que uso PowerPoint, y con eso pues no se me borran las gráficas ni nada de lo que estoy utilizando. Justo como volví a entrar, veo en el chat que dice Aurien que no entiende mucho esta última parte. Aurien, ¿me puedes decir a qué te refieres? ¿A lo del siglo XX y los museos interactivos? Bueno, no entendí porque no se escuchó nada, todo se entrecortó. Entonces, realmente no percibí ninguna, pues sí, ninguna idea ni nada porque todo se entrecortó. Bueno, voy a continuar con la exposición. ¿Sí me escuchan bien? A veces se entrecorta un poco, pero en general sí se escucha. ¿Aurien nos escucha? Sí, ahorita sí, pero es como que está oscilando entre se oye bien y luego mal. Ok. ¿Nos quieres plantear qué era lo que no te había quedado claro? Pues sí, respecto a lo del siglo XXI, me quedé nada más en lo de tecnociencia, fue lo que te alcancé a escuchar, pero ya lo que siguió ya no entendí nada. Ok. Bueno, pues en ese momento los autores están hablando de la divulgación en la ciencia como es actualmente, que está marcada, por supuesto, por el uso de satélites, por el uso de las redes sociales, y que en particular los museos se transforman y dejan de ser simplemente expositivos para promover la interacción entre el espectador y los materiales expuestos. Entonces, de tal manera que los espectadores forman parte del proceso de aprendizaje. Esto es lo que caracteriza, digamos, a la transformación de la filosofía de la ciencia en los últimos tiempos. Entonces ahora yo quiero pasar a hacer algunos comentarios sobre esta historia de la divulgación que nos presentaron los autores, y también quisiera comentar con ustedes si conocen algunos museos interactivos y dar algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces voy a regresar al PowerPoint y pues hago mis comentarios sobre este repaso histórico. Quisiera hacer chiquito, perdónenme, es que quiero hacer allí, hacer chiquito el avatar para que no se interponga con el material de las diapositivas. Bueno, lo primero que nos dijeron del siglo XVII es que Galileo fue un gran divulgador. Yo tengo un libro sobre divulgación de la ciencia,
en donde se pone en cuestión que Galileo pues realmente hubiera llegado a amplios públicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que escribió en italiano, pues las ideas que estaba exponiendo no eran tan simples. Entonces, como ejemplo, les traigo aquí esta cita que se llama, bueno, del libro que se llama Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, escrito en 1632, y los dos grandes sistemas del mundo pues son claramente el geocéntrico y el heliocéntrico. Y el libro que les comento en donde se cuestiona que Galileo haya llegado a grandes públicos es de, les voy a decir, es de la Casita de las Ciencias, se llama Ana María, ahorita lo tengo en la punta de la lengua, tengo aquí el libro, si no. Pero bueno, es una investigadora de la UNAM la que publica este libro sobre divulgación y, bueno, cuando ella me dijo en ese libro que Galileo tal vez no era comprendido por las masas, pues yo busqué una cita para compartirla con ustedes y veamos qué tan fácil era poder comprender a Galileo. Nos dice Sagredo, que es en realidad la voz de Galileo, nos dice lo siguiente. No parece del todo improbable que el giro diurno sea más bien de la Tierra que de todo el resto del universo. Y Simplicio, que es el representante de Aristóteles, le responde, las apariencias indican que la Tierra está fija y el Sol gira en torno a ella. Entonces Galileo responde, ahora bien, si el movimiento eterno y el reposo eterno son accidentes de la naturaleza tan importantes, especialmente si se aplican al Sol y a la Tierra, y siendo imposible además que una de las dos proposiciones contradictorias no sea verdadera y la otra falsa, y no pudiendo proponerse como prueba de la falsa más que falacias, ¿cómo queréis que aquel de vosotros que haya sostenido la proposición verdadera no vaya a persuadirme? Así escribe Galileo. Hace muchos argumentos por reducción al absurdo y tiene pues unas reflexiones lógicas complejas. Entonces, bueno, este era un primer comentario que quería hacer respecto a cómo Galileo sí fue un divulgador, sí fue un gran propagandista de sus ideas y por supuesto consiguió transformar a la ciencia abriendo paso a la ciencia nueva de la que ya hemos hablado en este curso. Pero bueno, de eso a que lo entendiera cualquier ciudadano de a pie, pues hay una gran distancia. Respecto a las demostraciones de tipo de Newton, pues les quería traer como estas imágenes para que se imaginaran cómo era la Royal Society y cómo llevaban allí sus aparatos y sus experimentos. Esta es una reproducción actual, como es una imagen digital, de cómo se ve un arco iris en un cuarto oscuro, pero bueno, lo que pasa es que Newton tuvo que oscurecer el cuarto en el que se encontraban los miembros de la Royal Society y dejar pasar un rayo de luz a través del prisma para que ellos vieran cómo se descomponían los colores. Y esta otra imagen, como del mismo tipo, es sobre electricidad, cómo se generaba por fricción la carga en unos tubos. No sé si pueden ver aquí, digamos, se genera la fricción y a través de este tubo de metal se va acumulando electricidad en esta botella que se llama la botella de Leyden, que tenía cobre, aquí digamos en la parte de abajo, y es como la tatarabuelita de las pilas. Bueno, y respecto a los museos interactivos, pues traigo para compartir esta imagen con ustedes, en donde pues, se nos dice que somos parte de la experiencia de aprendizaje cuando estamos atravesando un museo. Y ahora sí me gustaría, bueno, puedo dejar esa imagen o quisiera aquí regresar con ustedes para dialogar un poquito y preguntarles si ustedes han tenido oportunidad de visitar estos museos de ciencia interactivos. ¿Alguien quiere compartir? ¿Yo? Sí, adelante, Vicente. Sí, bueno, de museos interactivos, por ejemplo, pues está el antiguo Museo de la CFE, que no lo han podido terminar, pero yo recuerdo que antes podía uno
interactuar con las cuestiones eléctricas y de turbinas. También está el Museo del Niño, que me ha tocado verlo, y en algunas partes de museos de arte, que donde a los niños les ofrecen un poco de conocimiento de pintura. Y bueno, estos museos ayudan a la cuestión pedagógica para reforzar lo que uno está leyendo, revisando, y son de suma importancia. Y bueno, alargando un poco más esto de la divulgación, pues bueno, hoy en día pues ya contamos con diversos tipos de divulgación. Yo sigo mucho la del Fondo de Cultura Económica, que tienen, ya incluso se considera, ¿no? Ya pues tienen su propia sección. Y bueno, de la UNAM, de cualquier lado, ya uno tiene acceso a la divulgación científica. Y bueno, retomando lo que dice Mazarani de los factores socioeconómicos que definen los estilos, pues por ejemplo, ¿no? La crisis que estamos tomando en este momento, si usamos cubrebocas o no, si las pruebas son o no, o sea, vaya, sigue habiendo debate, incluso de sobremesa, personas que no son científicos, que no son abogados o no tienen profesión, hablando de si se usa o no la máscara, ¿no? Entonces, bueno, esto refuerza lo que dice Mazarani sobre que hay factores socioeconómicos que definen y pues también los procesos de producción, ¿no? Hay sociedades que impulsan más la ciencia y la tecnología que otros países, ¿no? Donde usamos más remedios caseros, etcétera, ¿no? Ese es mi comentario. Sí, sí, muchas gracias, Vicente. Pues yo también quisiera compartir con ustedes un par de experiencias en museos interactivos. La última fue en una exposición de Universum. Fui con mis sobrinos y pues estábamos en una exposición sobre las ballenas y sobre en general la vida en los océanos. Y hasta el final hay una pantalla inmensa que es todo un mural en donde proyectan un video y les dicen a los niños que toquen los objetos que usan en la escuela, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, están los termos, los toppers como para la comida, sobre todo como qué consumen durante el recreo, ¿no? Les preguntan. Y entonces los niños pues sí se emocionaron y se acercaron a la pantalla y empiezan a seleccionar todas las cosas que usan y después, ya que terminan de seleccionar todos los objetos, les ponen 3 pantallas con como diferentes objetos y se van acumulando y después se pone como todo el fondo negro y toda esa basura se va al fondo del mar, ¿no? Y para mí sí fue como muy notable la cara de los niños de estar divirtiéndose porque no sabían cuál era el final de la historia, ni nosotros, ¿no? Entonces estaban como divertidos seleccionando los objetos y después como que sí les entró pues una decepción, ¿no? O una preocupación porque les dijeron pues todas estas botellitas de agua que te estás tomando están yéndose al fondo del océano. Entonces yo creo que pues sí está muy bien diseñado porque pues es una experiencia como que les queda allí. Y además ellos están muy acostumbrados ahora a estar en las pantallas y entonces es lo que les divierte y pues es significativo que los diseñadores de las exposiciones traten de llegar a su público justo generando ese tipo de intereses en lo que a ellos les divierte. Y bueno, la otra experiencia, que es más o menos igual de desagradable, pero es interesante porque nos deja marcados, fue un museo de ciencias en donde vi unas bolsas de plástico que representaban pulmones. Uno era un pulmón sano y el otro era un pulmón que había fumado. Y entonces venían con unas bombas de aire y tú, así como con las que son para inflar bicicletas, pues tenías como que tratar de inflar el pulmón y pues el pulmón del fumador no funcionaba, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que sí, como que ya no se me va a olvidar esa cosa como incluso mecánica, ¿no? O sea, que tú no puedas inflar el pulmón, no es lo mismo a que te lo expliquen en una, pues yo qué sé, como en una gráfica o como antes, ¿no? Que nada más había pues unos datos con letras y quizás una imagen, o sea, el caso era pues como esto de aprender a través de la interacción. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la cuestión
de cómo se trata al público. ¿Alguien quisiera comentar algo más sobre los museos? Sobre la divulgación de la ciencia, sobre lo que dijo Vicente, que también es pues muy interesante para el contexto actual. Yo podría Voy comentar avanzando. algo, Sí, Aurien, adelante. pero más bien sobre divulgación filosófica. Es- Entonces te voy a pedir que me permitas al final, porque esa sí, es la última diapositiva, la de la divulgación filosófica, ¿sale? sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a volver a nuestro PowerPoint. Aquí nos quedamos en lo de los museos y pasamos a la siguiente parte, que es sobre los actores que hacen divulgación de la ciencia y el público al que se llega, ¿no? Los actores pueden ser científicos o no científicos. Cuando los científicos son los que divulgan, nos dicen Mazarani y De Castro que en general se busca reafirmar la legitimidad profesional, se busca incrementar la comunicación con homólogos y fortalecer alianzas con instituciones. Es decir, dentro de la comunidad científica, pues se fomenta esta imagen como poderosa de la ciencia y se sigue avalando ese conocimiento y se interactúa entre ellos. Hay aquí un punto a resaltar, que hay quienes utilizan diferentes términos para hablar de la información que se quiere diseñar para hablar con los iguales, con quizás otros científicos. Eso se llama difusión, y los materiales que se diseñan para compartir con un público más amplio, no especializado, se llama divulgación, porque contiene el vocablo vulgo, que quiere decir pueblo y que se supone que es como más allá de la comunidad científica, ¿no? Entonces, difusión es para los iguales, divulgación para los no especializados. Y bueno, lo que nos dicen aquí es que en general los científicos pues buscan estos objetivos cuando hacen divulgación o difusión. Más bien, esto de incrementar la comunicación con homólogos sería difusión, y seguir pues sí avalando como este poder tan grande del conocimiento científico. Y los actores no científicos que hacen divulgación son en general literatos, comunicólogos o periodistas, que se enfrentan pues al reto de primero conocer las teorías científicas y después elegir la mejor manera de comunicarlas. Y pues estos actores se tienen que complementar, porque a veces los científicos conocen muy bien el contenido, pero no tienen las mejores herramientas para comunicarlo, y viceversa. Justo ahora en los extraordinarios me entregaron un trabajo sobre la teoría de la relatividad y estaba muy molesto el alumno por algunos experimentos mentales que se han diseñado para enseñar esta teoría. Por ejemplo, la paradoja de los gemelos y otros ejemplos que se hacen con trenes, ¿no? Y decía así como, lo mejor que puedo decir sobre este experimento mental es que es insultante. O sea, eso era lo mejor que podía decir. Y yo me quedé pensando que quizás habría que ser un poco más comprensivos con aquellos que están tratando de divulgar las teorías científicas de gran complejidad y que diseñan algunas situaciones que por supuesto no son reales, como que dos gemelos se separen porque uno está en un cohete y regrese 20 años después, pero que bueno, o sea, como que ayudan a ilustrar ciertos puntos teóricos que de otra manera pues son muy inaccesibles mediante las fórmulas y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto al trabajo de los comunicólogos y de los científicos divulgadores. Y otra problemática que se plantea en el artículo, pues es como esta disyuntiva entre tratar al público como de una manera paternalista, en la que asumimos que ellos ignoran y nosotros los divulgadores sabemos, o tomar otra estrategia, que es la del modelo dinámico, en la que se asume que el público no es una masa homogénea, que tienen diferentes intereses y que ese receptáculo va a depender de, pues, como la interacción que tengamos con ellos. No es una masa pasiva,
a la que vamos a informar, sino es un agente con el que interactuamos. Eso es el modelo dinámico versus el modelo del déficit. ¿Por qué se llama el modelo del déficit? Porque es yo soy superior y tú tienes deficiencias de información y así es como te trato. Y el otro pues es el modelo dinámico. Y esto yo lo he utilizado un poco ahora en una investigación respecto a cómo es la clínica y cómo pues dada la asimetría epistémica que existe entre los médicos y los pacientes, en general se utiliza el modelo del déficit, pero quizás los tratamientos serían más eficientes si se acercara un poquito más al modelo dinámico, tratar como de entender también cuál es la cosmovisión del paciente. Como no tienen tiempo los médicos de hacer esto, yo propongo que los antropólogos ayuden. Pero bueno, eso es ahora sí que esa es otra historia, solo les cuento que, bueno, me resultó muy útil esto del modelo del déficit versus el modelo dinámico, de cómo tratar al público. Y pues ya llegando al final del artículo, para que ahora sí tengamos tiempo de discutir un ratito, pues está la cuestión de los desafíos. Los autores plantean pues que es muy importante generar estrategias para compartir de forma adecuada el conocimiento científico con audiencias generales y diversificadas, con conocimientos construidos a partir de prácticas y de métodos que son altamente especializados. Y ellos proponen plantearse, por ejemplo, 3 preguntas, ¿no? ¿Para qué voy a divulgar? ¿Para quién? Y si voy a hacer divulgación o difusión. Entonces, nada más les muestro aquí en alguna clase que tuvimos en el grupo, pues yo les repartí algunos artículos de divulgación y les pedía que respondieran estas 3 preguntas. ¿Para qué es el artículo? ¿Para qué público? Y si se trata de divulgación o de difusión, ¿no? Eran pues, algunas revistas y demás. Y bueno, ahora nada más para terminar con el PowerPoint, ahorita les enseño aquí los papelitos de la dinámica que tuvimos en clase, pero para terminar con el PowerPoint, pues les planteo esta última pregunta que sí también quisiera pues escuchar sus opiniones de ustedes, cómo divulgarían filosofía. Y mi última lámina es a este maravilloso personaje, Carl Sagan, sin el cual yo creo que la Facultad de Ciencias tendría la mitad de la población que tiene. El gran papel de Carl Sagan ha sido convencer a los jóvenes de que el universo es maravilloso y divertido, y entonces llegan a la Facultad de Ciencias con ese engaño, y después ya ven que no era tan divertido, pero ya llegaron ahí, y lo importante es que Carl Sagan los haya motivado. Entonces, ya vamos a quitar el PowerPoint y vuelvo aquí con ustedes. Y pues me gustaría que tuviéramos un poquito como de discusión respecto a cómo se puede divulgar filosofía, si lo han intentado o no. Ya voy a parar la grabación para aquellos que no pudieron venir a la clase de hoy y pues ya nos quedamos nosotros discutiendo.